Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseando de todo corazón que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en este precioso día. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este siguiente video, en el cual vengo a compartirles una deliciosa birria de pollo, ya que a muchas personas no les gusta la carne de res, pero sí les gusta la birria. Por eso hoy les comparto la versión de birria de pollo. Espero y la preparen, espero les guste y los invito a ver conmigo los ingredientes. Aquí tengo el pollo y estoy utilizando muslos y piernas. Tengo ajo en polvo, pimienta en polvo, 3/4 de cebolla grande, de una cebolla grande, 10 dientes de ajos, media taza de vinagre de manzana, 3/4 de cucharadita de pimienta en polvo, una cucharadita y media de comino en polvo, una cucharadita y media de orégano grande, que es el que usamos para el menudo. Y aquí tengo las semillas de 6 chiles guajillos, que son los que voy a utilizar. 2 hojas de laurel, una cucharadita de mejorana seca, una cucharadita de tomillo seco, 2 chiles pasillas, 2 chiles negros anchos y 6 chiles guajillos. Es lo que voy a utilizar para esta birria de pollo. En este comal voy a tostar o a dorar los chiles, nada más que no se quemen porque se amarga la comida o la salsa. Y yo siempre me gusta tostar los chiles porque agarra un sabor mucho más rico a nuestra comida en salsa roja. Después lo voy a lavar muy bien. Aquí ya está el sartén con agua hirviendo, lavé muy bien los chiles. Los voy a poner a hidratar por aproximadamente 10 o 12 minutos. En este sartén le voy a agregar un chorrito de aceite, agrego los ajos y la cebolla. A mí en lo personal me gusta sofreír los ajos y la cebolla siempre que cocino algo en chile rojo. Aquí al pollo le agrego ajo en polvo, pimienta en polvo y le agrego la sal al gusto. La sal es al gusto siempre de cada quien. Aquí mezclo el pollo para que se integren los sazones o el ingrediente. Le agrego otro poquito más de ajo en polvo, otra poquita más de pimienta y lo voy a mezclar muy bien otra vez. Aquí ya tengo los chiles hidratados, los dejé como por 10 minutos y ya están listos. En la licuadora agrego los chiles y como les dije que los iba a lavar muy bien porque íbamos a utilizar la misma agua donde los hidratamos. Aquí le agrego más agua. Le agrego todas las especies y los ajos y la cebolla. Le agrego más agua y la voy a llevar a licuar muy bien. Se me olvidó ponerle la sal, aquí le agrego poquita sal. Más agua y la vuelvo a licuar otra vez muy bien. A mí en lo personal me gusta licuar la salsa muy bien porque no me gusta pasarla por un colador, sino que de la licuadora la paso directamente a el pollo. Aquí lo agrego al pollo. Como pudieron ver, no hubo necesidad de pasarlo por un colador, está bien molida. Le agrego otra poquita más de agua. Se la puse a la licuadora para que se vaya todo lo que tenemos en la licuadora, la salsa que había quedado. Aquí la mezclo bien. Y si se pueden dar cuenta, se me olvidó moler las semillas de los chiles. Aquí le saco salsa y la pongo en la licuadora para agregar las semillas. Aquí las muelo muy bien, de la misma manera que los chiles los molí muy bien para no colarlos. Aquí lo agrego a la olla, la mezclo muy bien y la voy a tapar hasta que se cosa por aproximadamente 35 o 40 minutos. Aquí pasaron 40 minutos y nuestra comida ya está lista. Más bien, nuestra birria ya está lista. Como pueden ver, ya está lista. Solamente la voy a deshebrar. Y aquí ya está deshebrada y está lista para disfrutarla. Los invito a que la preparen. Sé que sí les va a gustar. Como les dije, esta es la versión de birria de pollo.
Aquí prosigo a servirla y la voy a acompañar con su cebollita, su cilantro, su salsa y su limoncito. Espero y la preparen. Los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, a que me den un like, a que compartan mis videos si les gustan y me dejen sus comentarios, ya que eso a mí me motiva a continuar compartiendo videos con ustedes. Y abajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace del canal de Chely y sus postres. Este es un canal donde comparto diferentes postres. Estos son algunos de los videos que van a encontrar allí. Los invito a que lo visiten. Gracias por haber estado conmigo. Los espero a la próxima. Bendiciones. Adiós.